Un tiempo con Dios para meditar todo el día. A mí no me parece. Y leemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 17 al 20. Y dice la palabra de Dios. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. A mí no me parece. Y es que esta frase se la escuché a alguien y dije, me cae como anillo al dedo para este tiempo con Dios, para meditar todo el día. ¿Y por qué concluyo con este título? Porque ellos vienen hablando, vienen quejándose, no puede ver a Jesús por su crítica y por su desánimo. Y dice que Cleofas le dijo, cuando Jesús le pregunta, ¿qué están platicando? ¿De qué hablan? ¿Por qué están tristes? Mira a Jesús cómo se acerca aún en medio del desánimo, aún en medio de la tristeza, aún en medio de problemas. Jesús siempre se acercará a nosotros para ayudarnos, pero nosotros debemos aceptar la ayuda de Dios. Esto es de parte y parte. Y Él se acerca a ayudarlos en su incredulidad, a ayudarlos en su desánimo, en su tristeza, pero la respuesta es: ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único forastero? Y esta palabra forastero quiero definirla iniciando. Y esta palabra forastero viene de una palabra en griego que significa paroikeo, con K, paroikeo. Describe a una persona que se encuentra lejos de su casa, tal vez como el hijo pródigo, a un peregrino, a un inmigrante. Según la definición que nos ofrece el diccionario de las palabras griegas, paroikeo es el estado de estar en un lugar extraño sin derecho de ciudadanía. Mira cómo estos dos discípulos de Jesús lo tratan como un extraño. Lo tratan como alguien que no era de allí. Lo tratan como a un inmigrante, lo tratan como a un desconocido. Y aquí es donde quiero entrar al título de este devocional. A mí no me parece. Estos dos discípulos habían estado con Jesús, caminado con Él de aldea a aldea. Le habían seguido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, habían pescado juntos, habían hablado hasta altas horas de la madrugada. Tal vez en medio de una fogata, sus rostros iluminados. A la luz del día, completamente podemos ver a una persona y reconocerla. Se habían congregado con Jesús. Estos discípulos escucharon su voz. Estos discípulos conocían su altura, conocían sus barbas, porque eso sí habla la Biblia, de sus barbas. Conocían su cabello, su tono de piel, lo conocían todo. ¿Cómo es que no lo pueden reconocer? ¿Cómo es que no pueden reconocer a Jesús? Y es que cuando nos vamos por el camino contrario, camino de Emaús, cuando nos alejamos de Dios y empezamos a perder la visión por la crítica, la murmuración, el desánimo, la tristeza, todo lo que viene cuando nos apartamos de Dios, obviamente no se nos parece en nada lo bueno a Jesús, porque le empezamos a ver todos los peros del mundo. Y es que estos discípulos no lo reconocieron porque nunca lo conocieron a Él. Estos discípulos conocieron de Él, que es totalmente diferente, pero nunca lo conocieron a Él. Por eso estaban llenos de tristeza y desánimo, porque no cumplieron sus expectativas, porque no actuó
en su tiempo y a su modo, por eso estaban desanimados y tristes. Muy parecido a nosotros, mira el llamado Domingo de Ramos, en la entrada triunfal de Jerusalén, todos gritando Hosana, Hosana, Dios de salvación, viva el Hijo de David, el Rey de los cielos. Y 8 días después estaban diciendo crucifícanlo. Eso pasa con cada persona que busca un tiempo a Dios y vive de emociones, pero no cumple Dios sus expectativas, no cumple Dios sus deseos, sus anhelos, y entonces Dios deja de ser ese Dios que ellos alucinaron, pero que no es el Dios de la palabra. Y ahí es donde empiezan a maldecir, empiezan a burlarse, empiezan a criticar y empiezan a decir Dios está en todos lados, yo por eso creo en Dios a mi manera. A mí no me parece. Claro, ¿cómo se les va a parecer Jesús, ese que tienen en su mente y en su corazón al de la Biblia, si es totalmente distinto? Una cosa es conocer palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. La religión conoce palabra de Dios, el fariseísmo conoce palabra de Dios, el ateísmo también conoce palabra de Dios porque conoce Biblia y la refuta. Pero un hijo de Dios conoce al Dios de la palabra y no se queda solamente en conocer la palabra de Dios. A mí no me parece. Cleofas y ese otro discípulo deberían ser capaces de reconocer a Jesús cuando lo encuentran en el camino. Ellos ya lo habían visto, repito, pero no lo hicieron. Y si estos discípulos no reconocieron a Jesús, piensa, no es difícil el por qué muchos de nosotros no lo podemos reconocer. Jesús, del modo que yo lo veo y como Dios me lo ha mostrado en su palabra, Jesús siempre está mostrándose. Dice su palabra que Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón cada mañana y llamando para que abramos la puerta y Él pueda cenar con nosotros. Él todos los días se atraviesa nuestra vida, pero nosotros decidimos si le abrimos la puerta o no, si queremos tener una relación con Él, intimidad con Él o no. Y nosotros podemos encontrarnos con Jesús en cualquier lugar, en el supermercado, en el trabajo, en la calle, en el bus, en cualquier lugar. Jesús siempre nos dará esas pinceladas, nos hablará, nos mostrará cosas, una canción. Jesús siempre se presentará en nuestro diario caminar. Pero muchas veces no vamos a reconocer lo que viene de parte de Dios, porque realmente tal vez estamos en el proceso de conocer palabra de Dios y no el Dios de la palabra. ¿Qué nos puede asegurar que nosotros no hemos ignorado a Dios muchas veces y todos los días en nuestro diario caminar? Porque también estamos con el a mí no me parece. Es que a mí no me parece que yo tenga que ir a una iglesia. Es que a mí no me parece que yo tenga que rendirle cuentas a un pastor. Es que a mí no me parece que yo tenga que servir. Es que a mí no me parece que yo tenga que llevar una ofrenda a la iglesia. Es que a mí no me parece que las cosas espirituales tengan que por lo menos tener una ofrenda. A mí no me parece. Y a mí no me parece, y a mí no me parece. Y siempre estamos pensando lo que a nosotros no nos parece y no nos damos cuenta qué es lo que le parece a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque no es lo que a nosotros nos parezca, es lo que realmente es. Y si Jesús es ese mismo que se les presentó a los discípulos camino a Emaús, ellos no tenían por qué tener el a mí no se me parece, para mí es un forastero, para mí es un extranjero, porque obviamente su corazón se estaba alejando de Jerusalén. Su corazón se estaba alejando del lugar donde estaba la presencia de Dios. La iglesia no es Jerusalén hoy, pero tipifica el lugar que escogió Dios para que se manifieste su presencia, su poder, su unción, su instrucción, su enseñanza, y se moldee el carácter de un hijo de Dios a través de la misma para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto dice la palabra de Dios. Es el lugar donde se perfecciona nuestra vida a través de la impartición de la palabra. Efesios capítulo 4. Yo hablo de lo que la palabra de Dios dice. Un forastero, un extranjero fue para ellos. Imagínate, pero ahora miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de esta palabra, forastero, extranjero.
Dice Filipenses 3:20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oye, nuestra ciudadanía está en los cielos y dice que esperamos a nuestro Salvador, pero es los que permanecemos en su presencia, no los que vamos camino a Emaús. No todo el que camina por el lado que quiera puede decir que tiene su ciudadanía en los cielos. Esto sí no lo dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si hay una familia y una familia se reúne. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, ustedes ya no son extranjeros. ¿Extranjeros de dónde? Extranjeros del cielo, extranjeros para Dios, ni advenedizos. Ustedes son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira qué hermoso, somos extranjeros para este mundo, pero no somos extranjeros para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos muestra también. Le estaba hablando Pedro a la iglesia y le dice, amados, a los hijos de Dios, a los salvos, a los que pertenecen a la salvación, a los que se reúnen en una iglesia, porque aquí les está diciendo a la iglesia, amados. Dice, yo os ruego como a extranjeros. ¿Cómo le estaba hablando? Como a personas que no son de este mundo. Dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos dos discípulos vieron a Jesús como un extranjero, un advenedizo, un peregrino, uno que no pertenecía a ese lugar, uno que no conocía qué estaba pasando, uno que ignoraba las cosas, uno que solamente estaba interrumpiendo una conversación, uno que se mete donde no debe, uno que vino cuando nadie lo llamó, uno que, ¿a usted qué le importa mi vida? Uno que interrumpe mi conversación, uno que molesta mi vida, uno que me hace distraer de lo que estoy hablando por prestarle atención y responderle algo que no quiero responder. Eso es lo que es Dios para aquellos que están camino a Emaús. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, gracias por estos cortos devocionales, pero que nos enseñan mucho. Padre, sé que para unos solamente será un tiempo de escuchar, y esto se olvidará tal vez en 2 o en 3 días. Pero para otros, esto será palabra rema que cambiará su rumbo, su dirección, que entregarán su vida por completo a ti, que cambiarán su manera de pensar, de vivir, de actuar, y se rendirán completamente a ti. Y cambiarán su decir, a mí no me parece, a decir, ahora sí se me parece a lo que la palabra de Dios dice. Que no se parezca a lo que los demás creen, pero que se parezca a lo que realmente es, a esa verdad. Padre, ayúdanos a vivir tu palabra en tu verdad, porque la suma de tu palabra es verdad. Gracias por esta hermosa mañana y gracias por darnos la bendición de aprender de ella. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.